aunque ustedes no lo crean, Israel va camino a la derrota estratégica. Y eso no lo digo yo, sino es una confesión del Pentágono de los Estados Unidos. Independientemente de que las recientes confesiones del Pentágono persiguen lavarse las manos para cargarle prácticamente todas las culpas del exterminio palestino y su nefasta consecuencia solo a Netanyahu y a su claque neofascista, y reducir así la responsabilidad del conjunto del poder imperialista estadounidense y occidental en una asociación perversa con el sionismo. El contenido de este video que voy a presentar, difundido por Prensa Alternativa, un espacio muy prestigioso en América Latina, tiene un especial valor para entender la decadencia del sistema imperialista occidental, más allá de su enorme capacidad destructiva. Pónganle atención a esto. El Pentágono está admitiendo que es imposible aplastar la insurgencia de los pueblos y que la determinación de exterminar la sangre y fuego se revierte contra sus protagonistas, multiplicando la insumisión y favoreciendo derrotar estratégicamente a sus desalmados protagonistas. Préstenle atención a este video y a las confesiones que contiene. Altos funcionarios del Pentágono advierten a Netanyahu que sus acciones lo acercan peligrosamente a una derrota estratégica de la que no podrá recuperarse. En medio de los bombardeos ilegales a Gaza, el gobierno israelí empieza a sufrir cada vez más presión de su principal patrocinador. En la Casa Blanca saben muy bien que una derrota de Israel puede ser un golpe mortal para sus intereses en la región. Mientras las masacres continúan en Gaza y los ataques y secuestros en Cisjordania se incrementan rápidamente, el mundo empieza a repudiar de manera unánime a Netanyahu. Ni siquiera sus socios más fieles se animan a hacer demasiadas declaraciones en apoyo por miedo al repudio internacional. Solo los gobiernos de baja popularidad, que ya no tienen nada que perder, como el de Biden y Scholz en Alemania, se animan a hacer declaraciones públicas de apoyo sin ninguna crítica. Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. En los últimos días, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró que el Pentágono está ejerciendo una presión sin precedentes sobre Israel para que deje de atacar civiles. Según el militar, la actual estrategia de Netanyahu puede conducir a una derrota estratégica. En la guerra urbana, solo se puede ganar protegiendo a los civiles, insistió Austin en sus declaraciones, haciendo grandes esfuerzos para no mencionar todos los actos ilegales de guerra que está cometiendo Israel en Gaza. En este tipo de lucha, el centro de gravedad es la población civil, y si los empujas a los brazos del enemigo, reemplazas una victoria táctica por una derrota estratégica, aseveró el alto mando estadounidense. Según Austin, el gobierno estadounidense le dijo en repetidas ocasiones al gobierno de Netanyahu que proteger a los civiles en Gaza es una responsabilidad moral, tanto como un imperativo estratégico si desean ganar el conflicto. Además, el titular del Pentágono está muy al tanto de las violaciones del derecho humanitario no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. En este sentido, les exigió a los líderes sionistas
que cambien sus políticas en esos lugares. Presioné personalmente a los líderes israelíes para que eviten víctimas civiles, eviten la retórica irresponsable, impidan la violencia de los colonos en Cisjordania y amplíen drásticamente el acceso a la ayuda humanitaria, expresó Austin. Desde el Pentágono, no son ajenos al repudio internacional que está cayendo sobre Israel. Un error de cálculos que jamás creyeron que podía llegar con esta magnitud. El ataque de Hamás del 7 de octubre habría inclinado la balanza hacia Israel una década atrás. Sin embargo, la proliferación de medios alternativos de información le hizo ver al mundo de que la narrativa de los medios de comunicación tradicionales era sesgada y parcial. La mayor interacción actualmente pasa por cuentas independientes alternativas. Todos los días se actualiza con videos y fotografías el grado de destrucción y masacres innecesarias que Israel está cometiendo en Gaza. Esto a pesar de que el gobierno de Netanyahu está haciendo todo lo posible para impedir el trabajo del periodismo. De hecho, uno de los récords más macabros que Israel se anotó es la cantidad de periodistas fallecidos producto directo de sus ataques. Nunca en la historia de la humanidad hubo un lugar tan peligroso para ser periodista. Este récord se suma al récord de cantidad de niños ultimados por Israel, cuyo promedio de fallecimiento ya supera al del propio líder alemán de la Segunda Guerra Mundial, un récord que se creía imposible de superar. En el mismo sentido, Gaza es actualmente el lugar más peligroso para el personal de salud. Uno de los objetivos predilectos del sanguinario Netanyahu fueron los hospitales. Una vieja costumbre que Israel viene practicando desde principios del 2000. En este contexto, es lógico que la cabeza del Pentágono le advierta a su aliado que lo que está haciendo tiene todos los condimentos para ser una derrota histórica para Israel. Actualmente el gobierno de Netanyahu ya es muy cuestionado. Esto no solo lo demuestra el repudio internacional y las protestas alrededor del mundo, sino también dentro del propio Israel. En las últimas horas se dio a conocer que hay intenciones de reabrir casos de corrupción en los que está involucrado. Además, los referentes de otros partidos políticos están pidiendo su dimisión. Solo el contexto de guerra hace que la gente no se anime a salir a las calles y muestre un apoyo hacia las operaciones militares de Netanyahu. Sin embargo, son cada vez más los que se animan a levantarse contra el manejo de la situación del gobierno israelí. Esto implica un descrédito muy grande de las fuerzas de defensa de Israel. Aunque no lo dicen públicamente, los militares estadounidenses saben muy bien que las fuerzas israelíes no consiguieron ningún objetivo militar en su incursión a Gaza. Han aplicado una estrategia de arrasar y avanzar, pero cometiendo actos ilegales de guerra. Las operaciones militares de Israel no rescataron a ningún rehén. El asalto al hospital Al-Shifa terminó en una catástrofe para las FDI, siendo objeto de las burlas a nivel mundial. Esto fue a tal punto que Netanyahu tuvo que aceptar la tregua propuesta por Hamás. La causa palestina está ganando adeptos en todo el mundo de una manera vertiginosa. El grupo de resistencia palestino Hamás ganó la guerra mediática mostrando la diferencia de su trato a los rehenes en comparación con el salvajismo israelí. Esta situación, Estados Unidos la conoce desde hace ya varias semanas, cuando se dio cuenta de que su narrativa sobre los hechos era puesta en duda por las incontables pruebas que iban apareciendo. Biden le sugirió a Netanyahu que haga rápido lo que tenga que hacer. La realidad es que a Israel se le acaba el tiempo, y todo indica que busca desesperadamente concretar al menos un objetivo militar, aunque tenga que cometer los más atroces ataques contra la población civil. No obstante, el Pentágono le advierte que puede encontrarse en un callejón sin salida. Estados Unidos vivió ese mismo callejón en Vietnam, cuando fue la opinión pública la que presionó para que abandonara, derrotado, su intento de acabar con el Vietcong. El titular de la defensa estadounidense no puede ocultar su preocupación con las acciones de Netanyahu y teme
que una derrota se cierna sobre la cabeza del líder sionista. Una derrota que puede tener repercusiones mundiales para la propia Casa Blanca. Y lo que pasa en Gaza y en el Medio Oriente está precipitando otra derrota estratégica de la OTAN en Ucrania, en el ilusorio afán de la OTAN de desintegrar a Rusia. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.